La escritura dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así como son de altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más grandes que vuestros pensamientos, y mis caminos más grandes que vuestros caminos. Algo que nosotros debemos entender es que siempre cuando nosotros tenemos una expectativa de lo que queremos, Dios siempre espera algo más grande. Y no es que Dios esté desenfocado a nosotros o nosotros de Dios. Porque este pasaje bíblico uno lo toma siempre al hecho de decir, bueno, yo quiero una moto, Dios quiere un carro. No, yo quiero una bici, Dios quiere una moto. No, yo quiero un apartamento, Dios quiere una casa. Siempre se ha tomado este versículo de esa manera. Pero el Señor realmente no le está hablando a la iglesia de Cristo o a gente que está santificada. Le está hablando a personas pecadoras. Porque si tú lees el contexto anterior, dice: olvídate del pecado, hombre inicuo de malos pensamientos, porque así como son los cielos de altos a la tierra, así son mis caminos más grandes que tus caminos. Y no es que nosotros estemos desenfocados de Dios, todo lo contrario. Los pensamientos de Dios y mis pensamientos deben ser uno solo. Pero ¿cómo poder llegar a ese nivel espiritual de hacer lo que Dios dice que yo debo hacer y no equivocarme a tomarle decisiones que son? Pues déjame decirte que el ser humano fue formado en un ambiente sobrenatural, pero creado en un ambiente natural. Y por eso es que nos cuesta creerle tanto a Dios y a sus promesas. Porque a pesar de que nosotros fuimos formados, diga conmigo, formados. Fuimos formados en un ambiente sobrenatural. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que todo fuese creado, antes que te trajese a este mundo, ya te había formado. Antes que todo esto existiera, ya Dios había determinado lo que quiere para ti, para tu vida y para tu familia. Pero cuando venimos a este mundo a través de nuestros padres, como que vamos creciendo, y esa formación que Dios determinó en la creación antes de la fundación, entonces como que se pierde. Y muchas veces vamos por la vida tomando malas y malas decisiones. Nos metemos con personas que no hay que meternos, miramos conversaciones que no hay que mirar, nos desenfocamos de la vida, y hoy en día se encuentra una generación completamente apartado del origen de Dios, del propósito original de Dios. Y cuando el Señor me daba este mensaje, me hablaba directamente que la formación es lo que yo tengo por dentro y la creación es lo que la gente ve. Nadie puede ver tus valores a menos que te conoce íntimamente. Nadie puede decir esta mujer es leal, porque lo que yo veo por fuera a simple vista es que es una mona teñida, tiene pecas, tiene la nariz, tiene las piernas flaquitas, a lo que se ve a simple vista, lo que fue creado, pero lo que fue formado es lo que no se ve. Y es precisamente lo que al hombre le cuesta buscar, y por eso se hacen tantas cosas en la vida: implantes, transformaciones, maquillaje, ejercicio, tratando de formar la creación realmente de lo que tienen adentro. Y a través de riquezas, de fama, de alcohol, de drogadicción, de sexo desenfrenado, de tantas cosas, tratan de llenar ese vacío que tienen dentro de sí de una manera externa. Cuando realmente, cuando nos encontramos con la zarza, cuando nos encontramos con el Señor, entonces el Señor no comienza el cambio de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No sé si alguien me está entendiendo. Por eso nacieron los colegios. Los colegios no te pueden crear nada, te forman. Forman esa parte que nadie puede formar: tu intelecto, tu sabiduría, tu conocimiento, tus costumbres. La iglesia no crea nada. Formamos a las personas para que puedan tener fe en Dios, para que puedan estar aferrados a la voluntad. Eso es lo que pasa en un matrimonio. Dos personas que fueron creadas se juntan para formar un hogar, una familia. Y es ahí donde mucha gente se pregunta: ¿por qué no puedo ver la gloria de Dios? ¿Por qué no veo mi milagro, pastor?
¿Por qué no puedo salir de esta condición en la que estoy? ¿Por qué me siento estancado? Y la respuesta es clara: porque eres una persona creada por Dios, mas no formada por Él. Y cuando nosotros somos simple creación de Dios, no menos valorados que un animal, entonces mucha gente anda por la vida buscando respuestas que siempre las ha tenido dentro de sí. Siempre hay una voz que el Espíritu Santo clama en nuestro interior, como queriendo decir: aquí estoy yo. Deja de buscar afuera lo que siempre has tenido adentro. No sé si alguien me está entendiendo. Esto fue lo que le pasó a Tomás. Tomás, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y los discípulos dijeron: ¡ha resucitado! Entonces Tomás dijo: hasta que no vea las llagas, hasta que no lo toque con mis manos, no voy a creer. Y mire lo que dice la palabra en Juan 20:29. Y Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Porque me has visto, ¿has creído? Eso es lo que hace la gente que se conforma con ser creada por Dios. Se limitan a creer solo lo que ven. Hasta no tener el préstamo, hasta no tener el cheque, hasta no tener esto y aquello, no voy a creer que Dios me puede prosperar. Hasta que no tenga los contactos, hasta que no me den esto, hasta que no me den lo otro, no voy a creer. Y es precisamente ese tipo de pensamientos que hoy el Señor desea sacar de nuestra vida. Porque dice la palabra: dichosos los que no vieron, sin embargo creyeron. Dichosos, ¿sabe lo que significa dichosos? Doblemente felices. O sea que la felicidad está al doble de los que no vemos, pero aún así creemos. Y yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta. Personas que no se limitan a lo que ven. Aún lo que no ven, nosotros lo creemos. Yo quiero creer que esta iglesia va a ser la iglesia hispana más grande del mundo, porque Dios lo dijo y yo lo creo. Yo quiero creer que en este lugar van a llegar los ciegos, mochos, mudos, y el Señor los va a sanar. Yo quiero creer que en este lugar van a llegar familias destruidas y Dios la va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que nosotros creemos. Porque me viste, Tomás, es que has creído. Más bienaventurado, dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Los creados se basan en lo que ven y los formados se basan en lo que no ven. Quiero que mires a la persona que está a tu lado. Si tienes a alguien al lado, si no, mírate un espejo y dile: ¿tú crees porque ves? ¿O crees a pesar que no ves? Y precisamente cuando vamos a versículos como Isaías 55, que el Señor dice: así como son de alto los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más que sus pensamientos. Entonces uno entiende el por qué no puede entender a Dios, en por qué le cuesta a uno pensar como Dios piensa y actuar como Dios actúa. Por una sola cosa: porque tenemos una de las peores armas que Satanás ha usado en nuestra contra, que está en nuestra propia lógica. ¿Qué es la lógica? Estaba buscando mucho significado de esta palabra, pero me encantó unas palabras que dijo un hombre muy famoso, y dijo estas palabras: la lógica es el arte de pensar y razonar en estricto acuerdo con las limitaciones e incapacidades de la incomprensión humana. Te lo vas a leer una vez más para el que no entendió. La lógica es el arte de pensar y razonar. Hasta ahí vamos bien. La lógica es decir: el agua moja, el sol calienta. Si yo tiro una piedrita, cae nuevamente por la ley de la gravedad. Eso es lógica. Pues la lógica es el arte de pensar y razonar. Pero aquí viene algo impresionante: en estricto acuerdo con las limitaciones e incapacidades de la incomprensión humana. O sea, la lógica te permite tener razonamiento y pensamientos limitados. Ellos te dicen: hasta aquí tú puedes llegar, de ahí en adelante no te pongas a intentarlo porque no lo vas a lograr. Teniendo en cuenta este significado de lógica, va en contra de los grandes hombres que la historia humana ha alabado.
Grandes, exitosos empresarios que nunca se conformaron a la lógica humana, a las limitaciones e incapacidades humanas. Y digo esto porque mucha gente secular, cuando lee lo que es la lógica, dice: entonces yo no tengo lógica. La iglesia es ilógica. El evangelio es ilógico. Cuando comencé a estudiar este tema, me di cuenta que mi vida es ilógica. El solo hecho de amanecer mañana con vida es ilógico, porque lo que nosotros no podemos comprender, eso es ilógico. Y te voy a decir algo de parte de Dios en esta noche. Hay cosas en tu vida, bendiciones incomprensibles que se van a desatar a favor de tu vida. Hay cosas que tú no vas a entender de cómo Dios la hizo, y no te pongas a buscar la respuesta. Tú solamente recibes la bendición de parte de Dios. Hay cosas que Dios no te va a explicar la manera en la que lo va a hacer, porque si te explica, te vuela la tapa de los sesos. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que es mejor no preguntarle: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es el secreto para ver si yo lo hago? No, hay bendiciones de parte de Dios. Hay cosas que van a tocar a tu puerta y tú vas a decir: pero qué cosa más ilógica. Claro, si viene de parte de Dios, tiene que ser ilógico. Yo no sé cuántos dicen amén. Y me di cuenta de esto. ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo cuando comenzaste a pensar? Hoy me ponía a meditar en esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos retenido de bendiciones? Nos hemos retenido de lugares. Nos hemos retenido de situaciones, porque tal vez nos ponemos a darle mucha cabida a nuestra mente. Y nos ponemos a pensar y nos damos de cuenta que lo que vamos a hacer es una locura. Y entonces nos detenemos cuando Dios te dice: comienza a hacerlo. Y muchas veces queremos ser más sabios que Dios y enseñarle a Él cómo debe hacer las cosas. Y es ahí donde radica el sencillo problema de no poder alcanzar nuestros milagros. Que cuando el pastor o la pastora está en los servicios al parque y de repente dice: aquí hay una persona con problemas de su oído, y tú llevas como 30 años con problemas en tu oído. ¡Ay, soy yo! El Señor te va a sanar. ¿Y de qué manera lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y a través de qué lo va a hacer? No, el Señor desea sanarte de una manera ilógica, de una manera sobrenatural. Pero cuando nos ponemos a razonar, cuando nos ponemos a pensar mucho, entonces matamos nuestra fe y no se puede desatar el milagro. Alguien dijo por ahí: si lo tienes que pensar mucho, es que no. Así de sencillo. Cuando el Señor me ha dado órdenes para esta iglesia, por ejemplo el parque, empezar servicios al parque en el peor momento de la historia humana, cuando nos dicen que tenemos que estar a quién sabe cuántos metros de distancia, nos vinieron toda la Secretaría de Salud montados con sus libretas a ver qué nos podía multar. Cuando el Señor me dice: lleva a mi pueblo al parque, yo le dije: Señor, ¿en las transmisiones son mejores? Mire que aquí la gente puede estar en su casa conectados, calmaditos, tomando cafecito, echando broma. Pero si nos vamos a un parque, nos vamos a exponer. Y les confieso, durante casi un mes me puse a pensar. Y duré un mes retenidas esa orden de parte de Dios de irme a un parque, cuando las almas estaban clamando por congregarse. Y yo dije dentro de mí: pero la gente no va a ir. No va a ir porque la gente tiene miedo, tiene temor de congregarse, no le gusta estar unos con otros. El Señor me dijo: hazlo. Y tuve que romper mis estructuras, hacerlo. Y en el primer servicio al parque, ese lugar estuvo a repletar. Y yo veía a cada una de las personas y yo decía: Señor, realmente perdóname por mi incredulidad. Alguien dijo: pensar demasiado, el arte de crear problemas donde no los hay. Y es así, cuando tú piensas demasiado las cosas y en hacerlas, comienzas a crear problemas, situaciones, futuros indecisos que no debes pensar. Entonces tú quieres empezar un proyecto empresarial, pero comienzas a mirar cómo está el Estado, cómo está la economía en el país, cómo está la inflación, y tú dices: uy, no lo puedo hacer porque estoy seguro que voy a fracasar. Ni siquiera lo hagas, porque seguro vas a fracasar. Eso es lo que hace la lógica: mata mi fe.
La lógica te marca un límite, te dice hasta aquí puedes llegar. Por eso es que el evangelio es ilógico. Si tú pretendes ser cristiano y a la vez razonar, te vas a equivocar con un evangelio completamente sobrenatural. Todo aquel que entra al cuerpo de Cristo tiene que saber que no está habitando un cuerpo natural hecho de carne. Está habitando un cuerpo glorificado en donde la poderosa sangre de Cristo habita en él. Y no es sangre humana, es sangre divina. Por eso es que Dios no permitió que José se juntara con María, para que no se mezclara la divinidad de Dios. Y cuando tú entiendes esto, una vez que ingresas al cuerpo de Cristo, entonces tu vida deja de ser natural y se convierte en una vida sobrenatural. La lógica marca un hasta aquí. La lógica te marca un pare. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a romper esas excusas que Satanás ha puesto para no alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo claro de incomprensión humana, hablando de lo que significa la lógica, Cristo Jesús. Solamente su nacimiento fue ilógico. Toda la gente, si tú lees la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, de Ezequiel, incluso el mismo Daniel que profetizó acerca del Cristo, mostraron a un Cristo tan grande, con una corona totototota, con un caballo tototototote, montado en medio de un ejército totototote. Entonces, claro, toda la gente durante las generaciones predicaron a un Cristo, wow. Y de repente ese Cristo, wow, nace en un pesebre, rodeado de caca de todo menos de él. En un pesebre completamente destruido y poco saludable. Ni siquiera se halló un lugar para que naciera el Cristo. Solamente su nacimiento fue ilógico. Y cuando nuestro maestro comienza a crecer y su ministerio se comienza a expandir por todos los lugares, la gente comienza a escuchar de Cristo y se da cuenta que ese hombre es usado en milagros, en señales y en maravillas, y todos querían conocer a Jesús. Y dice la palabra de Dios, aleluya, y dice la palabra de Dios que un hombre llamado Felipe, a quien Dios llama, dice que un hombre llamado Felipe conoce a Jesús y se da cuenta que Él es el Cristo. Y entonces sale corriendo para un joven llamado Natanael y le dice: Natanael, encontramos al Cristo. ¿Y sabe lo que respondió Natanael? Dice en Juan capítulo 1 versículo 43, dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Escucha bien, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Pero una persona que ha sido formada por Dios le respondió estas palabras: ven y compruébalo. ¿Acaso en el parque Dios puede traer sanidad a mi vida? Ven y compruébalo. ¿Acaso Dios me puede hacer libre con una oración? Ven y compruébalo. ¿Acaso Dios me puede sanar de cáncer y de sida? Ven y compruébalo. Llegó el momento de que se levanten las personas formadas por Dios y le digan a los incrédulos: es necesario que vengas y comiences a comprobar la sobrenaturalidad que Dios tiene para ti. Cuando tú tienes presente eso, entonces no dejas que las opiniones de los carnales afecten tu vida espiritual. Y uno entiende a Natanael del por qué dijo esto. Porque la vida de Cristo fue menospreciada en todos los aspectos de su vida. Escúcheme bien esto. Él fue despreciado por quien fue, un carpintero. La gente decía: ese no fue el que me hizo una silla la vez pasada, ese no fue el que me hizo una mesita. Que ahora usted diga que Él es el Cristo, me cuesta creerlo. Jesús fue despreciado por el lugar de su nacimiento. Resulta que Nazaret era uno de los pueblos más discriminados por la prostitución y la delincuencia en ese lugar. Literalmente ese lugar era un infierno. Entonces, claro, la gente dice: ¿acaso de un lugar como estos puede salir algo bueno?
¿Acaso de tu lugar de nacimiento, acaso de tu familia puede salir algo bueno? Pues es necesario que tú te levantes y le digas, pues sí puede salir algo bueno. A pesar de que tal vez mi familia nunca tuvo universidad, yo voy a ser una persona titulada. A pesar de que mi familia fue pobre, yo voy a romper esa maldición de pobreza y el Señor me dará prosperidad. A pesar de que toda mi generación ha sido muerta por enfermedades terminales, yo voy a romper esa maldición y yo voy a vivir una vida sana. Es necesario que nos levantemos en contra de las opiniones de los carnales. Pero creo que de las peores ofensas que hacían con Cristo fue esta. A Jesús lo menospreciaban por su condición. Y quiero decir esta palabra lo más sutil que se pueda para que no suene feo. Pero a los ojos de la gente Jesús era un bastardo. Bastardo es un hijo que no ha sido nacido de papá y mamá en pleno acto de matrimonio. Y usted me podrá decir, pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque en Juan 8:41 Jesús se enfrentó a los fariseos y les dice, los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Y los fariseos le dijeron, ¿acaso nosotros somos hijos de fornicación? Acuérdate que nosotros sabemos que José no es tu padre. Jesús se enfrentó a todo tipo de opiniones y situaciones en su vida, pero nunca se detuvo. Siempre compartía el evangelio, porque él no compartía la lógica humana. Él estaba aferrado por una orden de parte de Dios que ni la cruz los pudo detener. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:27 al 29. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo los tienen por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que sí son. Así nadie, diga conmigo, nadie, fuerte, nadie, así nadie podrá presumir delante de Dios. Yo soy una persona que cabe en este versículo. Soy una persona que al contexto humano, recuerdo que cuando Dios nos llamó al pastorado, varias personas de nuestra familia le decían a mi esposa, usted la pastora, el pastor solamente será el pianista suyo. Porque a los ojos de la gente no tenía mucho que dar, mucho que compartir. Toda la vida le huía al ministerio. No me gustaba predicar por nada del mundo y menos vestirme de clásico. De manera que yo entiendo a la gente que nos menosprecia por lo poco que somos, pero qué culpa. Dios nos ha levantado en lugar de ellos para engrandecer su nombre en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 discípulos, pero ser llamado no implica que eres escogido. Para dejar de ser escogido y volverte uno, para dejar de ser llamado, y volverte uno de los escogidos, debes entrar a un tiempo de prueba. Y hoy el Señor va a ingresar a un tiempo de prueba a mucha gente. Hay una orden que el Señor te va a dar, Oscar. Hay una orden que el Señor te va a dar, Andrea. Hay una orden que el Señor te va a dar, Cristina. Y depende de su obediencia en seguir siendo un llamado o pasar a ser escogido por Dios. Primera de Timoteo 3:10 dice, primero deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir en las cosas de Dios. Muchas veces nosotros como que se nos olvida esos requisitos y metemos en privilegio gente que no han sido probados y nos hacen unas terribles. Y es precisamente lo que Cristo no quiso que le pasara a él. Por eso es que él, en todos sus 3 años de ministerio, estableció órdenes y lógicas sobre los discípulos para ver cómo iban a reaccionar. Y hoy le quiero hablar a una de esas órdenes desafiantes que rompió la lógica del ser humano. Y le voy a hablar de una sola. La escritura habla de un hombre llamado Josué. Cuando Moisés muere, Dios levanta a Josué como sucesor de él, liderando a casi 5 millones de judíos a conquistar la tierra prometida. Y cuando iban junto a Canaán, se encuentra con una ciudad llamada Jericó.
Y quiero decirles cómo era Jericó. Jericó era una ciudad fortificada con un inmenso muro que rodeaba todo el poblado, que tenía más de 15 metros de ancho, y fueron necesarias casi 10.000 toneladas, 9.070 toneladas métricas de materiales de construcción para poder levantar esos muros. En el tiempo antiguo los reinos no eran conocidos por sus reyes, sino por lo grande que eran los muros. Entre más grande y fortificado eran los muros, mayor era la gloria de esos reinos. Pues Jericó, en esos lugares no había otra nación como ellos. No había otro pueblo como ellos, no había otro reino como ellos, porque a ellos los identificaba lo alto de sus muros. Y entonces, claro, Josué se encuentra en un momento y dice: yo cómo voy a pasar hacia la tierra prometida si esta ciudad me está estorbando en el camino. Y entonces dice la palabra en Josué capítulo 6 versículo 1, dice: ahora Jericó, el Señor le dice: te voy a dar a Jericó para ti. Y mire cómo se describe Jericó. Ahora, Jericó estaba cerrada. Y no estaba solo cerrada, estaba bien cerrada. Yo no sé cuántos de ustedes tienen economías no cerradas, bien cerradas, que no hay poder humano que me pueda traer mi trabajo. Yo no sé cuántos tienen enfermedades no difíciles, bien difíciles. Pues hoy déjame decirte que esos muros bien difíciles van a caer en el nombre de Jesús. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, nadie entraba ni salía. Y el Señor me dijo claramente que hay muchos negocios cerrados, hay hijos con una mentalidad cerrada, padres con mentalidades cerradas, milagros cerrados, que hoy en el nombre de Jesús esos muros, ya conmigo, se van a ir. Fuerte, se van a ir, van a caer. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y cuando el Señor, cuando leía este pasaje bíblico, Él me dijo: ya la orden fue dada. Yo no sé mis hijos qué esperan. Y es que hay mucha gente que se hace unas ondas en la cabeza, que si Dios no me confirma, me reconfirma, me recontraconfirma, me muestra en sueños, en visiones, en palabras, en hechos. Si no voy andando y se abre y me habla la vieja al lado y me habla la otra, si la suegra se va a la casa, yo entiendo que se inventan un poco de señales. El Señor le dijo a Josué: yo te entregaré a ese lugar. Esos muros van a caer. Si yo recibo esta palabra, ¿para qué buscar más señales donde no las hay que buscar? Josué quería escuchar tal vez el método por el cual iba a caer esos muros. Y aquí mi imaginación comenzó a volar. Y yo me imagino que Josué está hablando con Dios, ¿verdad? Están hablando los dos. Y le dice Josué al Señor: bueno, tú me has entregado ese lugar, sí. ¿Cómo lo voy a conquistar? Dime el método, dime la estrategia, porque yo tengo hombres de guerra. Si quiere podemos de pronto abrir un hueco y nos metemos por ahí. De pronto, ¿no? O tal vez tenemos espías, metemos a unos espías y luego hacemos un carro de Troya y metemos a toda gente. O tal vez hacemos unos mecanismos para poder colgarnos sobre los muros y destruirlos a ellos. Dime, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? Y yo me imagino que el Señor le dijo: claro que sí, te voy a decir la forma en que tú vas a conquistar a esa nación. Y es aquí donde la razón comienza a jugar un papel en contra de nuestra vida. Porque si tú no entiendes que las órdenes de Dios van a romper tu lógica, entonces no le pidas al Señor ni provisión, ni sanidad, ni restauración, ni milagros. Es mejor que lo sigas haciendo con tus fuerzas y tus capacidades. Pero si tú le dices al Señor: Padre, ¿cómo lo hago?, entonces tienes que estar abierto a cualquier tipo de respuesta. Y lo digo por lo que el Señor le dijo a Josué. El Señor le dijo a Josué: mire, la forma va a ser la siguiente. Y Josué: sí, Señor, venga para acá, Oscar. Él es Josué, pura cara de conquistador, que para acá. Y entonces el Señor le dice: Josué, te voy a decir la estrategia. ¿Preparado? ¡Amén! Entonces Josué tenía una expectativa como nosotros tenemos una expectativa, ¿sí o no?
Todos tenemos una expectativa de cómo Dios nos va a usar, cómo va a restaurar a nuestros hijos, cómo va a restaurar nuestro matrimonio en un encuentro, en un poscuentro, en un campamento, en un congreso. Uno se imagina muchas cosas. Y entonces el Señor le dice a Josué, vea, tú vas a tomar a 10 sacerdotes. Cada uno de ellos va a llevar 10 trompetas. ¿Eso qué tiene que ver? Vas a tomar el ejército. Ay, ahora sí se metió con el ejército. Y vas a rodear a Jericó durante 6 días. 6 días. De pronto para conocer el terreno, para conocer el lugar, para saber cuáles son los puntos de quiebre. Yo creo que por eso. Y al 7º día, ahí vamos a conquistar. Ahí le vas a dar 7 vueltas más a Jericó. Y cuando dé la número 7, tú le vas a decir a los sacerdotes que toquen con todas las trompetas. Y una vez que el pueblo escuche el sonido de trompeta, ustedes van a gritar y van a conquistar. ¿Ya? Ajá, ¿y qué es más, Señor? ¿Qué? Sí, vamos a gritar. ¿Y qué? ¿Nada más? ¿Cómo que nada más? ¿Y cómo que los muros van a caer? ¿Van a caer con qué? Con sus gritos, con mis gritos. Van a caer con mis gritos. ¿Cómo tú me vas a decir eso, Señor? Yo imagino que en ese momento cuando Dios le dice todo, quiero ver la cara de Josué mirando al Señor. Es un chiste, ¿verdad? Es un chiste. Señor, te lo va a caer. Ahora sí, dígame, ¿cómo vamos a conquistar? Esa va a ser el método. No. Muchas veces la forma en que Dios hace las cosas, lo primero que hace es romper nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Y digo esto porque si tú estás esperando que Dios traiga la respuesta como tú crees que Dios la va a traer, estás equivocado. Y es mejor que no te hagas ilusiones que no son. Lo dice un hombre que durante mucho tiempo me hice ilusiones de cómo Dios iba a traer a la gente, de cómo iba a hacer esto, y me hice tantas cosas que cometí tantas burradas. Y yo creo que Dios, Oscar, lo sabe. Entonces, para atraer a la gente dije yo, vamos a hacer películas, obras de teatro, decoraciones grandes, vamos a darle comida a ver si vienen a la iglesia. Un día montamos un ring de boxeo en el altar y me dio una vergüenza. Yo, ¿qué estoy haciendo? Dios mío. Tuve que ir al Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo vamos a traer el crecimiento? Y Él me dice, de una sola manera, brother, trae mi presencia a ese lugar. ¿Y cómo traigo tu presencia a este lugar? Una alabanza, 2 adoraciones, palabra y no es más nada. En serio, Señor, no tengo que hacer más nada. Eso se ve muy fácil. De la manera en que Josué le dijo al Señor con un grito, ¡ya! Y los muros van a caer. No tengo que hacer más nada. No. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Mis hermanos, no es el método, es la obediencia a pesar del método. Porque si estuviéramos con Josué, claro, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que Josué, claro, amén. Pero si estuviéramos ahí con Josué, imagínate lo que Josué le dijo a su ejército, a esos hombres con una cara de león, un ejército grande, diciéndole, Josué, ¿cuándo vamos a conquistar? ¿Cuándo? Aquí ya tenemos nuestras hachas, nuestras espadas listas para destruir. Y que Josué le diga, muchachos, a ver, ¿qué les puedo decir? Vengo de hablar con Jehová y me dijo que sí vamos a conquistar. Yo sabía que íbamos a... ¿Y cómo lo vamos a hacer? El cómo es el problema. A nosotros nos encanta decir, Dios nos va a sanar. Y creemos esa palabra, pero el cómo es lo que rompe nuestra lógica. Y el cómo es lo que ha impedido que la gente pueda cumplir el llamado y el propósito de Dios. Porque quieren negociar el cómo. Quieren saber mejor que Dios. Quieren decirle, Señor, el cómo yo lo pongo. Tú me das la palabra, yo pongo el cómo. Y no es así. Dios te da la orden y también te da el método para alcanzar la orden que Dios te dio. No sé si alguien me está entendiendo, digan un fuerte amén. La lógica te llevará
desde la A hasta la B, pero la fe te llevará a todas partes. La fe no tiene una dirección, no tiene un método, no dice de la A a la Z, no. La fe puede comenzar de cualquier lugar. Y tú tienes que entender que si Dios te da una orden, es una orden de parte de Dios. Y que si la orden ya fue dada, entonces el método a partir de hoy vendrá sobre tu vida para que puedas alcanzar lo que Dios dijo que ibas a alcanzar. La fe no tiene una forma, no tiene una estructura, tampoco tiene una estrategia. Josué se levanta con el ejército y rodean a Jericó. Y al séptimo día dan 7 vueltas. Yo me imagino a toda esa gente dando vueltas como locos. Y cuando dan la número 7, entonces Josué le dice a los sacerdotes: griten. Y dice la palabra: entonces el pueblo gritó. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que el pueblo, cuando hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería, y el muro se derrumbó, y el muro se derrumbó, y el muro se derrumbó, y ese hogar se restauró, y llegó la sanidad, y el milagro se ejecutó. Así de sencillo. Y yo quiero pensar que ellos dudaron, porque la duda hace parte de la fe. Yo imagino que cuando ellos dieron la primera vuelta dijeron: Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Será que fueron el sancocho de anoche que me hizo daño, que pensé que era la voz de Dios? Yo entiendo que la forma en que Dios quiere hacer las cosas va a romper tu lógica y vas a creer que no es de parte de Dios. Yo no sé qué onda se trae hoy en día a los pastores que quieren encajonar a Dios en 4 estructuras o formas. Y es que si Dios no lo hace así, no es de Dios. Usted ve la forma tan loca en la que Dios actuó en la Biblia. Un hombre llamado Oseas, profeta, que desde el vientre de su madre se había preparado para ejecutar su llamado y su ministerio. Y Dios le dice que vaya y se case con una prostituta. Son cosas ilógicas que uno no puede entender. Dios le manda a un hombre a que vaya y se desnude las nalgas para mostrar el oprobio del pueblo. Eso está en Isaías. Y uno dice: pero Dios mío, ¿qué estaba pensando el Señor al hacer esos métodos? Él es el que manda. Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Porque los resultados hablan mejor que las ordenanzas. Si tú quieres hacer la cosa a tu manera, el resultado será mínimo. Pero si tú quieres hacer las cosas a la manera de Dios, te aseguro victoria total. Entonces el pueblo gritó y los muros cayeron. ¿Sabe cómo se trabaja la Trinidad? La Trinidad te necesita a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios da la orden, los muros van a caer. Hoy el Señor está dando una orden sobre cada persona que me está escuchando. Los muros van a caer. Los muros van a caer. Jesucristo, como buen arquitecto, ejecuta. Él da el método. Entonces dice Cristian: Señor, ayúdame a abrirme una puerta de bendición. Y Dios dice: la bendición ya está. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y le susurra al oído y le dice: lo va a hacer de esta manera. Mi función es creer esa loquera. Es creer esa cosa loca que el Señor me está diciendo. Y la orden del Espíritu Santo es ejecutar la orden del Padre. Y si tú quieres creer esto de parte de Dios, hoy se van a ejecutar órdenes de parte de Dios, de sanidades, de respuesta, de milagros, de cielos abiertos, de puertas abiertas. Pero todo va a la medida en que tú le creas a Él. Mira cuánto te enseña más lo ilógico que lo lógico. Voy a decir unas frases ilógicas que te van a enseñar un mensaje lógico. A veces sacamos a quienes queremos y otras veces queremos a quienes nos dañan. Esa es una frase bien ilógica. Mire esta otra. Solo por hoy no te enfades. Sea agradecido, sea amable y no te compliques. Después de todo, la caja de pizza es cuadrada, la pizza es redonda
y el trozo de pizza es triangular, ¿acaso eso tiene lógica? Nosotros queremos que si es cuadrada, la pizza tiene que ser cuadrada y el pedazo tiene que ser cuadrado porque así es. Pero resulta que muchas veces las cosas deliciosas vienen de maneras diferentes. Si tú quieres recibir tu bendición como lo recibió fulano de tal, estás equivocado. Dios no repite sus estrategias con nadie. Él siempre quiere traer una nueva forma para una nueva bendición. El que lo reciba, diga amén. ¿Quieres razonar con Dios? Vamos a razonar con Él. Isaías 1:18 dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados, mire la manera en la que Dios razona. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana van a quedar. O sea, la razón de Dios es: tú te merecías la muerte para los hombres, para mí te mereces gracia. ¿Tú pensabas que yo iba a actuar de manera razonable con justicia humana? Que si tú violas a una niña y la humanidad te dice no tienes perdón de Dios, y te acercas al trono de la gracia, puedes alcanzar misericordia. Eso es ilógico. Que un hombre que ha asesinado a muchas personas tenga perdón de Dios. Tal vez de los hombres no lo podrá obtener porque es ilógico, pero delante de Dios el Señor te quiere perdonar hoy. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero hay personas que en su mentalidad, que en su cuerpo, que en su vida han cometido pecados tan abominables que dicen ya creo que Dios no me puede perdonar. Pues deja de pensar con tu lógica, porque hoy el Señor está diciendo vamos a razonar. Si tus pecados fueren oscuros, como blanca lana se van a convertir. No importando lo que hiciste en tu pasado, hoy el Señor desea perdonarte y darte una nueva oportunidad. La lógica es buena para razonar, pero mala para vivir. Y menos en estos tiempos de COVID, menos en estos tiempos de cuarentena. El que vive por la lógica está fregado. Porque tú te levantas, prendes el televisor y lo primero que te dice Caracol es: estamos fregados. CNN, estamos fregados. RCN, estamos fregados. Y los que son fifurichos, tú estás fregado, te lo dicen a ti, estás fregado. Nosotros no nos podemos guiar por la lógica de este mundo porque vamos a caer. Tenemos que guiarnos por las promesas que Dios ya ha dado a nuestras vidas, de que seremos bendecidos a pesar de las temporadas, que la sangre de Cristo nos va a cubrir de todo espíritu de muerte. No sé si alguien me está entendiendo, y digan un fuerte amén. Y digo esto porque aquí hay un peligro. Présteme mucha atención a esto. Muchas veces volvemos los métodos de Dios principios para nosotros. ¿Qué es un principio? Es algo establecido que no se puede cambiar. La salvación es un principio, la gracia es un principio, el perdón de nuestros pecados es un principio, la misericordia es un principio. Pero muchas veces hacemos de los métodos que Dios usó para darnos victoria un principio. Entonces, si Dios le dio victoria a Josué dándole 7 vueltas a Jericó, entonces usted le dice al hermano que está pasando problemas con la hermana: mire, hermanita, tú vaya, ves al cuarto del hombre y dale 7 vueltas así como Josué lo hizo. Y al 7º día tú le dices: arrepiéntate en el nombre de Jesús, y va a caer convertido. Aleluya. Porque tomamos los métodos que el Señor usó acá y los volvemos principios bíblicos. Entonces, hay una canción incluso que en el libro de Génesis el Señor dice que la serpiente nosotros le vamos a aplastar la cabeza, y de repente está: machácale la cabeza al diablo, machácale, 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 machácale. Y está los hermanos ya: machácale, y el otro está: desgraciado diablo, muérete. Porque tomamos los métodos que Dios usó para traer liberación y los volvemos principios. Tú tienes que entender que la manera en la que Dios prosperó a Cristina no será de la manera en que Dios me va a prosperar a mí. Entonces Cristina conoció a su esposo en un congreso, y tú vas a todos los congresos buscando tu idóneo, a ver dónde está, porque si Cristina lo encontró, yo también lo tengo que encontrar. Y justo que tú te vas montando en una buseta y allá está tu idóneo,
Pero como tú estás enfocado en una sola forma, un solo método, te pierdes los milagros de parte de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Digan un fuerte amén. Y sí hay principios que nosotros hemos vuelto métodos. Nada más mire este principio de en Juan 15:17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esto no es un método, esto no es si usted quiere. Es una ordenanza de parte de Dios que nos nos tenemos que amar. De manera que tú tienes que perdonar, tienes que sanar, tienes que ser libre, tienes que realizar conversaciones de perdón, te toca. Porque fue una ordenanza de parte de Dios, un principio que es innegable. No podemos vivir una vida lógica y querer al mismo tiempo agradar a un Dios ilógico. No te equivoques de evangelio. Esto no es un negocio, no es un trabajo normal. Esto no es una familia natural. El evangelio es adorar a un Dios ilógico de manera ilógica, sobrenatural, que va a traer bendiciones, restauración y prosperidad de manera ilógica. Si tú vas a una iglesia para pedirle respuesta a Dios y recibir la respuesta de manera lógica, mejor no vayas. Porque van a pasar los años en el evangelio y no vas a conseguir nada. Pero si tú le dices: Señor, yo no sé de qué manera lo vas a hacer, pero yo quiero creer que tú vas a restaurar a mis hijos, vas a restaurar mi matrimonio, me vas a dar una puerta de empleo, yo lo sé, Señor, no me importa de qué manera, yo solo recibo la bendición. Entonces, claro, al Señor tú le das cualquier tipo de posibilidades de que Él pueda actuar. Tú no lo encierras en una cajita, en una sola puerta. Es que si no me traes esto de esta manera, no creo. Pues siéntate, porque para ahí tú te cansas. Dios honra a quienes obedecen sus órdenes, aunque su lógica le diga lo contrario. Jesús le dice a un hombre llamado Pedro, por ordenanza del mismo Pedro, porque estando en la barca, Pedro le dice: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, ven. Ay, Dios mío, yo pensaba que iba a decir que no. Y Pedro comienza a andar sobre las aguas por orden de parte de Jesús. Y mira lo que pasó cuando la lógica se activó en Pedro: se hundió. Pero gracias a Dios que una vez que nuestra lógica nos quiere engañar, ya estamos apasionados por Él y Él nos vuelve a levantar una vez más. Termino con esto. Para los que recibieron esta palabra de hoy, para los que realmente la recibieron y dicen: pastor, a partir de hoy, si Dios me da una orden, aunque parezca ilógica, yo la voy a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Solamente a esos les voy a dar este versículo. He aquí, Isaías 55:5, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. El Señor me dio esta promesa porque este ministerio sí que se vive y se maneja en lo sobrenatural. En este lugar sí que hemos creído en las locuras de parte de Dios. De lo contrario, ni sería pastor. Mi solo llamado fue una locura. Salí mal de la iglesia donde estaba porque no me quisieron guiar ni aceptar. Nuestros padres no nos creían. La misión en la que estábamos nos querían mandar para un basurero. Graves. Pero a pesar de eso, nosotros nos levantamos en fe a creerle a un Dios ilógico de manera lógica. El Señor de alguna manera, de algún lugar, de alguna hora, de algún recurso va a hacer algo, pero que Dios lo hace, lo hace. 5 años después, aquí está la respuesta. Claro, uno dice: uy, lo han logrado, pero 5 años atrás era ilógico establecer una iglesia en Ciudad Verde. Decir que somos 300 y pico de personas. Julie y Oscar se burlaban mucho de mí. Ellos tenían esa bendita costumbre porque, claro, yo los entiendo. Porque yo le decía, me llamaba un pastor, éramos 20 personas. Y me llamaba un pastor y me decía: ¿cómo está, pastor Israel? Bendecido, prosperado y en victoria. Y pastor, ¿cómo está la congregación? Ya somos 80. Y decía yo: mentirosa, somos 20. Pero es que yo no estaba hablando de ahora, yo estaba hablando un año después. Yo siempre estaba un paso adelante de ellos.
Y yo le decía, qué bonito se va a ver la orquesta. Y Oscar ahí siempre se equivocaba. Ay, pastor. Porque cuando tú tienes una fe puesta en el Señor, tú siempre vas un paso adelante en todo lo que el mundo quiere hacer. Entonces el mundo trajo la cuarentena y pensaba que con este COVID iba a acabar las iglesias, y el Señor abrió las casas. Entonces comenzó a atacar las casas y ya nos podíamos congregar, pero no en templos, estábamos limitados. Entonces el Señor abrió los parques. Siempre el diablo queda avergonzado con una generación ilógica que le crea sus promesas. En la Biblia hay cientos de órdenes que desafiaron la lógica de los hombres. Pedro y el pez, ¿se acuerdan? Dios le dice, es necesario que paguemos los impuestos. Váyase a un estanque, tire una caña, ahí va a sacar un pez, le va a abrir la boca, ahí va a estar la plata. Entonces imagina que yo le diga a Cristian, a ver Cristian, ¿cuánta plata necesita, mijo? No, necesito 2 millones. Bueno, váyase allá al río de Bogotá, eche la cañita, va a sacar un tiburón, le va a abrir la boca, ahí están los 2 millones de pesos que usted necesita. Eso está en Mateo 17:27. Mire esta locura. Dios le dice a Eliseo para resucitar un niño muerto, tírale sobre él, o tírate sobre él 7 veces. Y Eliseo, 1, 2, y a la 7ª vez que se le tiró al niño muerto, el niño exhaló, habló. Ay, no me lo creo, pastor. Eso está en 2 de Reyes 4:8. La manera en la que Jesús sanaba. Imagínense donde yo haga eso hoy en día. La escritura dice en Mateo 8:23 y en Mateo 7:33 que Jesús sanaba a la gente ciega escupiéndola en la cara. Bueno, que venga un ciego y yo le diga, a ver, Cristina, tengo en la cara. Tráigame el otro, por favor. El escupitajo ungido. Jesús otro día sanó a una persona sorda y muda. Y dice que le puso saliva en sus orejas y le puso saliva en su boca. O sea, le puso acá y en la boquita. Y el tipo recibió sanidad de la sordera y recibió el habla. Esas son cosas ilógicas. Entonces nosotros hoy queremos sanar a la gente de manera lógica. Hermano, el Señor te quiere sanar. 4 ibuprofenos, 2 pastillas de acetaminofén y quedarás sano. Nunca se nos olvide que el evangelio es sobrenatural. Cuando nosotros perdemos el enfoque de que es sobrenatural, entonces cantamos por cantar, se paran aquí las voces y comienzan a hacer un show maravilloso, voces maravillosas, pero que no producen nada. Predicaciones maravillosas teológicas, pero que no producen nada. Y eso no es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y hoy yo le digo a la iglesia de Cristo lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia en 2 de Corintios 11:1. Ojalá me tolerases un poco mi locura. Sí, toleradme. Tú tienes que aprender que para el concepto humano lo que nosotros hacemos es una locura. Y a partir de hoy activo la fe de los locos que me están escuchando en esta noche. Aquellos que realmente dicen, pastor, lo que el Señor me diga, yo lo voy a hacer. Si el Señor me dice, vaya y dele un beso a su esposa, aunque me odie, lo voy a hacerse. Porque si el Señor me da lo otro, lo hago. Lo que el Señor me diga que debo hacer para restaurar mi hogar, mi familia, para traer sanidad, lo voy a hacer. A partir de hoy me cierro a la banda de lo natural y me abro a todo lo que Dios tiene para mí. Si tú eres de esos, ponte sobre tus pies ahí donde estás. Padre Celestial, mira a cada persona que nos está escuchando. Sabemos que hay milagros que han sido detenidos por nuestra lógica. Hay restauraciones que han sido detenidas por nuestra lógica. Muchas veces no logramos entender realmente tus planes y propósitos. Pero hoy, Señor, cerramos nuestros oídos naturales y activamos nuestros oídos sobrenaturales. Cualquier orden que quiera darnos, Señor, no importando que desafíe nuestra lógica, lo vamos a aceptar.
Tú tienes que hablar con el Señor un momento y decirle: Señor, yo sé que muchas veces mi lógica me quiere engañar, diciéndome que no lo voy a conseguir, que tus promesas no se van a cumplir. Pero yo quiero creer que sobre cada persona que nos está escuchando, por más ilógico que sea tu orden, nosotros lo vamos a creer, lo vamos a declarar y lo vamos a ver. No somos de los que vemos para creer, nosotros creemos aunque no vemos. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Nosotros creemos, Señor, que lo que no vemos pronto lo veremos. Y que aunque el mundo nos crean locos, Señor, por alabar a un Dios invisible, que aunque el mundo nos digan que no podremos salir adelante, muy pronto, Señor, por medio de tus órdenes de prosperidad, de sanidad y de cielos abiertos, veremos estas promesas cumplidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios, si Dios habló a tu corazón.